Para entender este vídeo debes saber lo siguiente: barcos de pesca extranjeros invadían las aguas del reino de Souma, esto por huir de un monstruo gigante, y si bien fue algo rebuscado, ambos países unen fuerzas para eliminar al Kaiju. Este vídeo continúa la historia de Genjitsu Shujiyusa no Hokusai Genki, novela 13. En esta ocasión leeremos capítulo 11, Olla Grande, Banquete. En primer lugar, permíteme felicitarte por haber matado a Oya Mitsuchi. Sí, esta victoria fue posible gracias a la cooperación entre sus majestades, y por extensión, nuestros dos países. Sin embargo, la situación aún no se ha resuelto del todo. No puede haber paz en el archipiélago del dragón de 9 cabezas si no nos ocupamos de los restos de Oya Mitsuchi. Cuanto antes, en sus manos, Poncho sostenía el dibujo de Oya Mitsuchi realizado por Icha, lo señaló mientras seguía explicando los peligros de dejar el cuerpo de Oya Mitsuchi sin tocar, ahora que la temible bestia ha sido derrotada. Lo que queda es un montón de carne, la carne se pudre, si la dejamos así, traerá insectos de los que se alimentarán los animales salvajes, al descomponerse, desprenderá un terrible hedor, y se convertirá en huésped de varias enfermedades. Si esa carne podrida entra en contacto con el agua, la contaminará. También está el caso de los restos de dragón, que, según los informes, pueden convertirse en un dragón esqueleto si se dejan solos. Los soldados que habían estado eufóricos, pensando que la batalla había terminado, lo escucharon en sobrio silencio. La situación aún no estaba del todo resuelta. Como estoy seguro de que pueden deducir, debemos deshacernos de los restos de Oya Mitsuchi lo antes posible. Sé que todos deben estar agotados, pero me gustaría que se pusieran a trabajar inmediatamente. Este es el deseo de su majestad Souma también. Sí. Los soldados de ambos bandos bajaron los hombros al escuchar que se les iba a asignar la tarea de limpieza. Todos estaban agotados por la intensa batalla que acababan de librar, así que la respuesta era de esperar. Anunciar que habría trabajo físico después del combate no subiría la moral. Poncho rompió a sudar frío mientras continuaba con una sonrisa. Sé cómo deben sentirse. Sí, pero, todos, esto es una buena noticia. El mayor experto en monsterología, Shirichi Achima, ha investigado las distintas partes del cuerpo de Oya Mitsuchi, y todo, excepto el caparazón y la coraza, está hecho de materiales comestibles. He oído que también son bastante deliciosos. Sí, al oír la palabra delicioso, los soldados se animaron. Después de una batalla tan intensa, todos estaban hambrientos. Con la posibilidad de comer bien, el interés propio se impuso, y los restos que tenían delante empezaron a parecer de repente un gigantesco montón de tesoros. Ahora les explicaré cómo desmontarlo. Sé que deben estar todos cansados, pero por favor, ocúpense de ello por nosotros. Sí, una vez que el Poncho proyectado inclinó la cabeza, se creó una bola de agua sobre el rey dragón. Y las imágenes de Shana y Souma aparecieron en ella. Cada uno dio la orden a sus propios campos. 138 ya lo han oído. Somos hombres de mar aquí en la unión del archipiélago. Damos gracias a la madre mar, sin desperdiciar nada de los peces que pescamos ni de las bestias que cazamos. Esa es nuestra forma de vida. Hemos llegado hasta aquí, así que vamos a ver esto hasta el final. Una vez contabilizados los desaparecidos y atendidos los heridos, sigan las indicaciones de Poncho y poneos a trabajar en ello. Con los dos reyes habiendo dado la orden, todos se pusieron a trabajar de nuevo con un medio desesperado. Si lo que había empezado como una farsa de batalla de flotas se convirtió en una cacería de monstruos, y ahora era el momento de cocinar a un kaiju, simultáneamente, también era el comienzo del periodo más largo de trabajo para los soldados de ambas naciones. Primero, por favor, quiten la cabeza y los tentáculos, estorbarán el desmantelamiento del cuerpo hasta que sean retirados, lo que hará que esto sea ineficiente. Así que me gustaría que se dividieran en un equipo para la cabeza, 8 para los tentáculos y 1 para el cuerpo. Sí, dijo Poncho, transmitiéndole las indicaciones a través del simple receptor. Al oír esto, Excel gritó a través del micrófono del Albert II, dice que quiere que le quiten la cabeza y los tentáculos. Al lanzador le costaba un esfuerzo considerable mantener la bola de agua, por lo que habían cambiado a este método de correspondencia. Ahora,
Los soldados de ambos países estaban cortando desesperadamente las raíces de los tentáculos de Oya Mizuchi con sus espadas. Aisa se balanceó con un chillido desgarrador, y su tajo creó un gran canal en la raíz del tentáculo. Sin embargo, aunque los tentáculos tenían 5 metros de diámetro en las puntas, eran el doble en la base, y ni siquiera Aisa podía cortarlo de un solo tajo. En uno de los otros tentáculos, había varios hombres trabajando juntos para cavar un agujero en él. Llenaron el hueco con pólvora y luego lo volaron antes de cavar otro agujero para repetir el proceso. Era un trabajo lento, incluso si lograban cortarlo de esa manera. Todavía tenían que lidiar con un tentáculo que era tan largo como el cuerpo de Naden Ryu. Había que romperlo y arrancarle el caparazón. Al darse cuenta de que esto no era un trabajo de 1 o 2 días, los soldados empezaron a sentirse hartos, limpiándose el sudor de la frente después de terminar de cortar un tentáculo. Aisa suspiró y dijo, creo que me voy a tomar un pequeño descanso. Al notar su presencia, Souma gritó, oye, buen trabajo allí. Aisa, había más de 10 grandes ollas sentadas sobre los fogones, y Souma y Juna estaban ocupados removiendo una de ellas. 139 Mi señor, tengo hambre, se quejó Aisa. Ya lo tengo. ¿Qué sabor quieres? Me gustaría un tazón abundante con sabor a miso. Ya sabes, si comes mucho, te vas a hartar. Vamos a estar comiendo lo mismo durante días. Eso no es más que una preocupación secundaria. Por ahora, solo quiero tener algo en la barriga. Souma dio un pequeño respingo ante la mirada hambrienta de Aisa. Ja. Bien, Juna, dale un tazón lleno de sabor a miso. Juna recogió parte del contenido de la olla en un cuenco de madera y se lo dio a Aisa, que se sentó en la playa y empezó a devorarlo. Una vez saciado su apetito, entre bocado y bocado, Aisa le preguntó a Souma, MMPH, sabe bien, pero ¿qué parte es esta? Ahora mismo, estamos guisando los restos que se desprendieron durante el proceso de desmantelamiento, explicó Souma, tomando esto es de los tentáculos y la cabeza. En ese momento, estaban recogiendo e hirviendo las partes extraídas de los tentáculos del pulpo y la cabeza del dragón de mar. Lo estaban guisando en estas ollas junto con productos locales de la Unión del Archipiélago. Verduras y arroz traídos del reino. Los soldados continuaron con el proceso de carnicería hasta quedar exhaustos. Cuando tenían hambre, hacían descansos para comer. Una vez llenos, volvían a trabajar, aclarar y repetir. Para no aburrirse demasiado, cambiaban las piezas que utilizaban y aromatizaban la sopa con miso, salsa de soja y otras cosas del reino. Como no había suficientes cocineros, Souma también ayudaba. Ahora estamos utilizando las sobras, pero los tentáculos y la carne se pueden secar y conservar en gran medida. Dentro de poco, cocinaremos sobre todos los órganos, aunque Poncho dice que también deberían ser sabrosos. Pero Oya Mizuchi comía gente, ¿no? Intervino Juna, sentándose junto a Souma. Sigue siendo seguro comerlo. Sí, por eso incineramos los órganos bucales y digestivos, aunque a mí me gusta la lengua y tripas cuando voy a comer yakiniku. Lengua, tripas, puedes ignorar eso, solo hablaba de mi viejo mundo. De todos modos, consideré la posibilidad de extraer aceite de las partes que no podíamos comer. Pero teniendo en cuenta que están al menos parcialmente hechas de humanos digeridos, decidí que incinerarlos era lo más apropiado. Puedo ver por qué. Mientras hablaban, Albert se acercó con Naden y Ruby a cuestas. Souma, parece que nos toca, dijo Naden. ¿Quieren que muevas a Mechadra? Claro, bueno, me voy entonces, supongo. Mi señor, iré contigo. Entonces, propuso Aisa, poniéndose rápidamente en pie. Ya has trabajado bastante, ¿no crees? Deberías descansar un poco más. Levantándose él mismo, Souma disuadió a Aisa de acompañarle como guardaespaldas y se marchó con los otros 3. Ahora, cuando se trata del cuerpo, espero que el caparazón se interponga. Con un molusco vivo, puedes servirlo o freírlo para conseguir que la concha se abra, pero según el análisis de Ichia, esa cosa no está diseñada para abrirse. Supongo que se necesitará un esfuerzo considerable para forzarlo, por eso empezaremos poniendo el cuerpo de Oya Mizuchi de lado, y quitando la parte inferior del caparazón, la parte que es como el plastrón de una tortuga.
El plastrón y las partes carnosas de las que crecían los tentáculos deberían poder cortarse. Creo que Mechadra y los dragones deberían ser lo suficientemente grandes como para encargarse de la tarea. Una vez hecho esto, por favor, saque todos los órganos. Sí, siguiendo las indicaciones de Poncho, me monté en la cabeza de Naden, porque no podía ver delante de mí cuando ella se ponía de pie sobre sus patas traseras si yo estaba a su espalda, y Albert estaba sobre Ruby. Al mismo tiempo, también estaba llamando y controlando a Mechadra, así que ahora había un Ryu, un dragón y un dragón mecánico alineados y acercándose a Oya Mizuchi. Era todo un espectáculo para la vista. Poncho decía que quería que lo pusiéramos de lado. Pero eso va a ser bastante difícil, refunfuñé, y Hala sintió, esta cosa es como una montaña, pero igual tenemos que hacerlo, ¿no? Caramba, nosotros somos los que hacemos el verdadero trabajo aquí. Ciertamente espero que hagas algo para compensar esto después. Naden y Ruby se quejaban, estoy moviendo a Mechadra, y los dragones de mar ayudarán a tirar también, ¿de acuerdo, Naden? Ya lo sé, pero ¿dónde está el daño en dejarme refunfuñar un poco? Había cadenas que se extendían desde la espalda de Oya Mizuchi hacia el agua, donde los dragones de mar que habían tirado antes de los barcos de guerra estaban atados al otro extremo. Cuando empujábamos, ellos tiraban desde el otro lado, mirando hacia abajo. Vi a un soldado abajo agitando banderas hacia nosotros, parece que todo está despejado ahí abajo. Bien, empecemos, ¿entendido? Sí, señor Naden. Ruby y Mechadra colocaron sus patas delanteras contra el caparazón de Oya Mizuchi, ahora sin cabeza ni tentáculos, listos. Adelante el cuerpo de Oya Mizuchi se tambaleó cuando las tres pusieron su peso contra él. Al mismo tiempo, los dragones de mar en el agua comenzaron a tirar. Listos, ya Tooth, tiren, oh Tooth, denle un poco de energía a Tooth, una vez más Tooth. Mientras gritaba órdenes, el cuerpo comenzó a inclinarse lentamente. Fuera abajo sabía que habían comprobado que no había nadie en el camino, pero grité para asegurarme. Pronto se oyó un gran golpe, y el cuerpo de Oya Mizuchi cayó de lado, levantando agua de mar y arena. En ese instante, los soldados empezaron a aplaudir y a vitorear sin una razón bien explicada. Probablemente estaban emocionados por ver cómo se desplomaba ese objeto gargantuesco. Tal vez fue como cuando viste un video de una erupción volcánica gigantesco, y no pudiste evitar decir, ¡guau! Eso fue impresionante. Bien, ahora la parte del plastrón estaba expuesta. Seguimos las instrucciones de Poncho para quitarlo. Era enorme, y nos llevaría una eternidad hacerlo de la misma manera que teníamos los tentáculos, así que en su lugar, Naden y los demás desgarraban las partes carnosas con sus garras y luego las arrancaban. Aquí fue donde las garras de Mechadra, que habían sido afiladas en forma de cuchilla, resultaron útiles. Eran incluso más eficientes que las de Naden para desgarrar la carne. Se supone que Mechadra iba a ser difícil de usar, pero seguro que ahora resulta muy útil. Comentó Naden, medio exasperado. ¿Puedes repetirlo? Pensé en respuesta. Una vez retirado el plastrón, desgarraron la carne blanda del interior y sacaron los órganos internos. Me pareció un poco duro hacer que Naden y Ruby se encargaran de esta parte, así que decidí que lo hiciera Mechadra. Esa cosa sí que era útil para enfrentarse a criaturas gigantescas. Sin embargo, Mechadra tenía mi propia conciencia dentro de ella, y me sentía asqueado, como si estuviera viendo constantemente fotos gore. Tuve que hacer varios descansos mientras trabajaba, así que me llevó mucho tiempo. A pesar de todo, terminé de sacar todos los órganos que pude. Me desplomé en el suelo y me quedé sentada debido a la carga psicológica. Naden me miró con preocupación. ¿Estás bien, Soma? Esto puede haber sido lo más agotador de toda esta batalla. Deberías descansar. Vamos, levántate. Naden me ayudó a volver a la zona donde estaban los demás. Consideré que el grotesco espectáculo que acababa de presenciar me apartaría de mirar la carne durante un tiempo, pero mi cabeza y mi cuerpo necesitaban la nutrición. Así que me zampeé un tazón de sopa Oya Mizuchi. Juna, ¿qué parte has utilizado para esto? Estamos dando prioridad a los órganos no digestivos. Me han dicho que era el corazón. Maldita sea, eso es bueno, dije a regañadientes. No podía vencer mi apetito. Así era como seguíamos, trabajábamos, comíamos,
Luego trabajábamos y comíamos un poco más, haciendo cada una de ellas por turnos hasta que, 3 días y 3 noches después, los restos de Oyamizuchi habían sido completamente desmantelados. A esas alturas, estaba tan harto de ver partes de órganos que no quería volver a verlos, a excepción de algunas muestras conservadas con fines de investigación. La carne de Oyamizuchi se procesó para su consumo, sus escamas, huesos y caparazón se procesaron para utilizarlos como materiales de construcción, y los órganos se comieron o se les extrajo su aceite. Una vez terminado todo el trabajo, el reino y la unión del archipiélago celebraron un banquete para festejar la muerte de Oyamizuchi y las relaciones amistosas entre los dos países. Sin embargo, con un montón de carne de órganos por consumir, el menú seguía siendo más sopa de despojos. Esta vez, sin embargo, también se sirvió alcohol, por lo que las quejas de los soldados fueron mínimas. Albert y Ruby también participaron en el festín, sentados alrededor de una hoguera en la isla Ikatsuru. Se les unió Shima Katsunaga y su grupo. «Oye, ¿estás bebiendo, Rojo?», preguntó Shima mientras le daba una vigorosa palmada en la espalda a Albert. «Ay, contente un poco, ¿quiere?». Shima debía de estar ya embriagado, porque se sacudió de encima con una sonora carcajada, con la cara de un brillante tono rojo. Estaba viendo las hazañas de la dragona roja y su caballero desde el suelo. Nunca hubiera imaginado que fueran una pareja tan joven. Nosotros también estábamos observando. Vimos lo varoniles que son los hombres de la unión del archipiélago. Ja. Apuesto. Vamos, toma otro trago bien. Ahora, no bebas demasiado, ¿vale?, advirtió Ruby mientras Albert y Shima chocaban sus vasos. Si te vuelves loco mientras te observo, no sabré qué decirle a Kaede. Ya lo sé, de acuerdo, gajaja. ¿Qué, Rojo? Tus esposas te tienen con correa. Si te llamas a ti mismo hombre, tienes que tener las pelotas de decirles, cállate y sígueme. Shima siguió ese comentario con una risa sincera. Albert, no vayas a tomarte en serio lo que acaba de decir, llegó una voz. Al volverse para ver de quién provenía la repentina interjección, Castor se había acercado, con una taza de sake en la mano. ¿Te importa si me uno a ti? Claro. Adelante. Castor se sentó en el espacio que Albert le abrió, y luego miró fijamente a Shima. Las palabras fuertes tienen emociones fuertes escondidas detrás de ellas. Muchos de los tipos que te dirán que no tienen miedo de sus esposas están más asustados que nadie. Vi mi parte justa de eso en la Fuerza Aérea. HMPH. ¿Qué te hace decir eso? Shima hinchó el pecho, pero Castor se limitó a señalar en silencio detrás de él. Tus hombres están sonriendo, ¿sabes qué? Patanes. Shima se dio la vuelta, con la cara aún enrojecida, pero sus hombres se apresuraron a negar con la cabeza, al darse cuenta, por su reacción, de que en realidad no habían estado sonriendo. Shima comprendió que había caído en la trampa. Parece que tenía razón, dijo Castor con una mirada de superioridad. TSH, no mires ahora, acabo de reconocer a alguien con el mismo olor que yo, dijo Castor en tono de autoburla. Antes era el maestro de la casa, o al menos se acercaba un poco a ello, pero desde que Axela se fue a vivir con Excel, no había sido capaz de enfrentarse a su mujer en absoluto. Habiendo captado más o menos esto, Shima se rascó la nariz avergonzado. Si Souma estuviera por aquí, habría pensado. Si un ilusionista les mostrara a estos tipos lo que más les asusta, apuesto a que serían sus esposas. Los hombres que eran valientes, excepto cuando se trataba de enfrentarse a sus esposas, hicieron buenas migas, y Castor y Shima compartieron un gran número de copas. Una vez liberado de la presión, Albert respiró aliviado y giró la cabeza hacia Ruby, que estaba a su lado. Cielos. Estos tipos de la unión del archipiélago son simpáticos y todo eso, pero se sueltan demasiado, ¿no crees, Ruby? Sí, pero este tipo de ambiente no te conviene. Bueno, sí. Pero cuando se pone así, Souma se ve arrastrado a ello. Oh, espera, Souma y todos ellos no están aquí ahora, Cuando dijo eso, Albert miró hacia el Albert II. Ruby asintió. Sí. Nade ni los demás están en el barco teniendo una reunión con los miembros de la casa Sa. ¿Una reunión? Sí. Albert bebió el resto de su vaso. Apuesto a que no van a tener un tiempo fácil.
festejando y bebiendo como nosotros. Hermosa apariencia y voz. Así que Dios sí da manos llenas. Me alegra que les haya gustado. Muchas gracias por escuchar.